Bueno, pues fijaos, lo que planteamos aquí es un ejemplo particular, no es el ejemplo concreto que tenéis en el laboratorio de este curso, pero imaginad que lo que nos piden es que hagamos un diseño de un filtro paso alto que esté basado en un amplificador no inversor, y suponed que hemos llegado a la conclusión, nos han impuesto, por ejemplo, pues que el diseño que vamos a utilizar es este que tienes aquí. Es un filtro un poco peculiar porque realmente aparte de filtrados tiene que ver con componentes pasivos, y luego usamos un amplificador no inversor para darle algo de ganancia al sistema, ¿vale? Pero bueno, desde el punto de vista de lo que os quiero contar, vale perfectamente. Bueno, pues en este esquema lo que nos piden como objetivos de diseño es que tenga una frecuencia de corte inferior, siendo un filtro paso alto de aproximadamente 10 Hz, y nos piden nada más que su ganancia de frecuencias medias sea de 20 dB, es decir, una ganancia en lineal, unidades lineales de 10. Bueno, pues con este esquema lo primero que habría que hacer pues sería abordar su análisis de forma que yo sea capaz de disponer de ecuaciones que me ayuden a la hora de hacer el diseño. Bueno, pues nuestro objetivo, por tanto, va a ser calcular cuál es la función de transferencia en frecuencia, es decir, la tensión de salida V0 dividido por la tensión de entrada VI, ¿vale? Como siempre que hacemos, pues vamos a trabajar en el circuito y vamos a definir, por ejemplo, este nodo lo vamos a llamar nodo A, con lo cual con ese nodo A voy a definir unas funciones parciales. Yo puedo escribir V0 partido por VI como V0 partido por VA con respecto a este nodo, y luego VA lo voy a poder relacionar muy fácilmente con la tensión de entrada VI, ¿vale? Bueno, pues aquí es fácil hacer las cuentas, ¿no? Fijaos, la ganancia V0 partido por VA es la ganancia que corresponde a un amplificador operacional en configuración no inversora, y esa la conocemos por teoría de circuitos, y no voy a hacer aquí el cálculo con números. Asumimos que yo sé que V0 partido por VA, esto va a ser igual a 1 más R2 partido por R1, ¿vale? Bueno, con lo cual aquí ya lo que tenemos es el primer término, y en cuanto al segundo, si os fijáis, VA partido por VI se puede calcular fácilmente dándonos cuenta de que esto no es más que un divisor resistivo. Fijaos que esto es así porque la corriente de entrada en este amplificador operacional, que asumimos ideal, es 0. Con lo cual podemos escribir fácilmente que la VA dividido por VI, con lo cual este divisor será igual, aquí aparecerá en el numerador R y en el denominador aparecerá R más 1 partido por SC. R, el numerador, es la impedancia en la que cae la tensión que yo quiero calcular, que es VA, dividido por la suma de todas las impedancias que hay en la malla a la que afecta VI, ¿vale? Bueno, y si aquí operamos un poco, pues esto es fácil ver que esto es SRC, y aquí en el denominador aparecerá 1 más SRC, ¿vale? Bueno, pues si os dais cuenta de estas dos relaciones, esta es una constante, es un número real que me va a definir la ganancia, y luego aquí tengo un término que depende de la frecuencia, en el que seguro que veo que aparece un 0 en el origen y luego un polo en alguna posición. Para facilitar el cálculo que voy a hacer después y determinar posición de ceros y polos y ganancia de frecuencias medias, voy a intentar escribir esta expresión que tenéis aquí en su forma canónica, ¿vale? Y acordad que para decir la forma canónica tenía que expresar los términos de Bode de polos y ceros de la forma adecuada para que la constante que me quede sea ganancia de frecuencias medias. Vamos a ver la pinta que tiene esto. Fijaos, voy a colocar aquí un diagrama de ejes, aquí por ejemplo así, y aquí lo que voy a tener va a ser, voy a querer pintar aquí el módulo de la ganancia, de aquí voy a querer pintar la frecuencia, ¿vale? Bueno, pues según este esquema, la función de transferencia ADS va a tener, decíamos, un 0 en el origen, con lo cual lo ponemos por aquí, y luego va a tener un polo en esta posición, ¿vale? Bueno, pues con ese esquema yo sé que el 0 en el origen implica que voy a tener una ganancia inicial con una pendiente que tendré aquí de más 20 dB por década, y luego además sé que a partir de la posición del siguiente polo su efecto será bajar la pendiente 20 dB, con lo cual aquí lo que tendré será una línea recta.
Y esta es la función de transferencia que yo espero obtener. La ganancia de frecuencias medias es la variable que me va a interesar determinar, ¿vale? Bueno, lo que está claro en este esquema es que tanto el cero como el polo son los dos términos de baja frecuencia, con lo cual recordad de la parte de la teoría que vimos que el término de Bode asociado debía escribirlo en la forma S más A. Esa forma de S más A ya es la que corresponde al cero, aquí no hay que tocar nada. Sin embargo, el término de Bode que aparece en el denominador es 1 más S partido por algo, con lo cual yo lo voy a modificar y voy a hacer lo siguiente. Voy a sacar aquí RC factor común, con lo cual sacar RC factor común en el denominador se me va a ir con el denominador, con lo cual aquí aparecerá una S, y en el denominador me va a quedar S más 1 partido por RC, ¿vale? Bueno, pues esta es la expresión en su forma canónica de la función de transferencia que tiene un comportamiento dependiente de la frecuencia, y de aquí lo que está claro es que aquí habrá un polo, voy a llamarlo FP, que estará en una posición 1 partido por 2pi RC. Acordaos del 2pi cuando estemos haciendo cálculos con FP, ¿vale? Esta S equivaldría a J omega, y si me voy a frecuencia, acordaos que omega es igual a 2pi por F. Bueno, pues ya lo tengo todo, ¿no? O sea, tengo mi expresión, voy a ponerla aquí, si queréis completa para que la tengamos. Aquí tengo 1 más R2 partido por R1, y luego aquí tengo el término de frecuencia en el que aparece S, y aquí S más, vamos a ponerlo así, más la omega del polo, y la omega del polo, pongo por aquí para que tengáis todo, es igual a 2pi por FP, ¿vale? Bueno, pues fijaos, con este esquema que acabo de dibujar ya tenemos todos los elementos que necesitamos para hacer cualquier tipo de cuenta. Vamos ahora a pensar en las especificaciones que me contaban al principio, ¿vale? Bueno, pues fijaos, lo que está claro es que la ganancia o frecuencias medias de este término, es decir, la ganancia cuando la F o la omega tiende a infinito, cuando la S tiende a infinito va a ser 1, con lo cual este término no aporta nada a la ganancia de frecuencias medias, y eso quiere decir que este término 1 más R2 partido por R1 es el que tiene que ver con ello, ¿vale? Bueno, pues si yo quiero que mi ganancia, aquí lo teníamos, que yo sé que mi ganancia AMID en dBs, yo sé que esto es igual a 20 dBs. Esto lo que quiere decir es que la ganancia AMID en unidades lineales va a ser igual a 10 voltios partido por voltio, ¿vale? Con lo cual este 10 voltios partido por voltio va a ser igual a 1 más R2 partido por R1, y ahora haré cuentas al respecto de ello. Vamos a pensar ahora en la frecuencia de corte inferior. Yo sé que la frecuencia de corte inferior en este ejemplo particular, dado que tengo un único polo, ese polo será, voy a ponerlo aquí, esta es la frecuencia F del polo, lo voy a poner bien. Esta es la frecuencia FP, dado que es el único polo, va a ser un polo dominante, y esta FP, por tanto, va a coincidir con la frecuencia de corte inferior. Y yo sé que esta frecuencia de corte inferior es igual a 1 partido por 2pi RC. Cuando tenemos un valor concreto de la frecuencia de corte inferior, que sabemos que tiene que ser del orden de 10 hercios, y tenemos dos valores de componente, normalmente lo que hacemos es fijamos el valor de uno de ellos, ¿vale? Con lo cual yo lo que voy a asumir aquí, déjenme que lo ponga así, voy a asumir aquí que voy a ser un condensador, por ejemplo, de 1 microfaradio. ¿Por qué elijo un micro? Bueno, pues porque por la experiencia sabemos que en el rango de frecuencia del que estamos hablando, de pocos hercios, un condensador típico de 1 micro me va a dar un valor de una impedancia del orden de Cas, que es lo que finalmente quiero utilizar de forma estándar en mis sistemas, impedancias del orden de Cas, para que las corrientes implicadas no sean demasiado altas, ¿vale? Bueno, pues con este esquema de aquí lo que puedo hacer es despejar cuál es el valor de la R, con lo cual la R que yo quiero calcular, quiero tener en mi sistema, va a ser igual a 1 partido por 2pi por C por la frecuencia de corte inferior. Y aquí si hacemos las cuentas, os hago mientras os cuento, 1 entre 2 entre pi entre el condensador, que es de 1 micro, y una frecuencia de 10 hercios aproximadamente, pues esto
me da aproximadamente igual a 15,9 kiloohmios, ¿vale? Acordaos también que cuando vayamos al mundo real yo no voy a la tienda a comprar una impedancia de 15,9 kiloohmios, con lo cual yo lo que voy a hacer es irme a una serie de resistencias comerciales, típicamente del 5%, puede ser razonable, y me voy a dar cuenta de que la impedancia comercial que encuentro más próxima a este valor resulta ser de 15K, ¿vale? Con lo cual estos 15K, déjame que lo recuadre, esta va a ser el primer valor que yo voy a tener en mi diseño, una R de 15K, y aquí fijaos que antes he impuesto un condensador de 1 microfaradio, ¿vale? Acordaos también que antes de ir al labo y antes de ir a la tienda tengo que hacer un recálculo de los valores de los parámetros de funcionamiento de mi sistema en base a los valores de componentes comerciales, con lo cual yo aquí voy a calcular cuál es la frecuencia de corte inferior. Acordaos que esta coincidía con la frecuencia del polo, y esta va a ser 1 partido por 2 pi RC, siendo la R de valor comercial y la C de valor comercial, con lo cual aquí haré 1 entre 2 entre pi entre los 15K entre el condensador de 1 microfaradio, y eso me da una frecuencia del polo, una frecuencia de corte inferior, que si no me equivocaba me salen 10,61 hercios, ¿vale? Bueno, voy a ponerlo ahora en amarillo. Pues este valor que tenéis aquí es el valor en el que yo espero tener la frecuencia de corte inferior, en el que tendré que evaluar y tendré un valor de una caída de 3 dB en la ganancia con respecto a la ganancia a frecuencias medias, ¿vale? Y bueno, lo que me queda ya por definir es, bueno, ya he obtenido un valor para FCI cercano a él. En lugar de 10 hercios tengo 10,6 hercios, que es un valor suficientemente cercano, y me falta hablar acerca de la ganancia. Fijaos, dejadme que baje esto un poquillo, teníamos aquí un valor de AMID que debía ser de 20 dB, que decíamos antes que tenía un valor de 10, y continúa aquí con el cálculo. Fijaos, si mi AMID, el AMID que tengo es igual a 1 más R2 partido por R1, yo sé, a partir de aquí tengo ya un valor definido para R, yo puedo utilizar cualquier valor para R1 y R2. Bueno, pues por comodidad, y dado que tengo ya una impedancia que voy a tener que comprar, que son 15K aquí, pues voy a decidir que, por ejemplo, esta R1 va a ser igual a 15 kiloohmios. De nuevo, tengo una única incógnita, tengo dos valores, pues decido uno de ellos y impongo que esa R1 sea igual a 15K. Bueno, pues a partir de aquí es fácil obtener el valor de R2. R2, fijaos que será igual a R1, que multiplica a la ganancia frecuencias medias menos 1. Y si hacéis cuentas con esto, y sabiendo que mi AMID es 1, pues fijaos, R1, que hemos dicho que eran 15K, lo multiplico por una ganancia de 9, y eso me da un valor de 135K, ¿vale? Bueno, 135K pues no es tampoco un valor comercial, y bueno, pues en este caso, como realmente no me preocupa tanto, pues yo voy a coger y voy a decidir que la R2 con la que voy a trabajar va a ser igual a 150 kiloohmios, ¿vale? Y ese será un nuevo valor de diseño que voy a imponer, y lo recuadro igual que antes, ¿vale? Con lo cual ya tengo una R1 que sé que va a valer 15K, C de 1 micro, R de 15K, R2 de 150K, y lo único que me queda por determinar es cuál será ahora la ganancia a frecuencias medias, que ya no van a ser 20 dB, ni va a ser algo exactamente igual a 10, con lo cual voy a hacer aquí las cuentas. Fijaos que si esto es así, lo voy a poder escribir aquí que la ganancia a frecuencias medias, esta será la ganancia real, ahora no, después de que he hecho estas cuentas, será igual a 1 más 150K entre 15K. Esta AMID va a ser una AMID que va a tener un valor de 11, y esto, si lo que yo lo calculo en dBs,
las cuentas me salen que esto es igual a 20,8 dB, ¿vale? Bueno, pues este es otro valor relevante, otro valor de diseño, con lo cual estos son los dos valores a los que he llegado. A mid igual a 20,8 dB, igual a 11, frecuencia corte inferior, frecuencia del polo que teníamos antes, igual a 10,6 Hz. La discrepancia entre estos valores y los valores que me ha pedido, me ha especificado el enunciado, pues son razonables, ¿vale? En caso de que yo quisiera mayor precisión, pues podría haber elegido una R2 de un valor más próximo a los 135 y podría haberme acercado más a la ganancia de 10, pero en este caso consideramos que no es un factor crítico, ¿vale? Bueno, pues con esto lo que hemos hecho el análisis teórico de mi circuito, a partir del cual he conseguido unas ecuaciones de funcionamiento que me permiten determinar cómo va a funcionar. Me va a permitir calcular la frecuencia del polo que introduce, me va a permitir calcular cuál es la ganancia a frecuencias medias, y una vez que he llegado a esas expresiones, que también voy a recuadrar aquí la expresión de la ganancia de la que a partir de la cual he sacado el resto de parámetros de funcionamiento, el resto de prestaciones, y a partir de ella pues lo que he hecho es, pues he impuesto las condiciones de los objetivos de diseño. He impuesto el valor de la frecuencia de corte inferior, fijando un valor de un condensador, luego he calculado la impedancia R asociada, y luego en cuanto a la ganancia, eso me ha permitido pues fijar un valor de una de las impedancias, eso me ha llevado a determinar el valor del otro, he llegado a valores comerciales en cada uno de esos casos, y de los valores comerciales ya tengo los parámetros que yo entiendo que deberían aparecer, que seguro que deberían aparecer en la simulación o en la medida que haga del sistema en el mundo real. Con lo cual, cuando simule, la frecuencia de corte inferior que voy a encontrar debería ser muy próxima a 10,6 Hz, y la ganancia que yo vaya a encontrar en simulación va a ser también muy próxima a 20,8. Y por supuesto, al final, cuando ya hagamos el montaje, las ganancias en frecuencias medias y la frecuencia de corte del sistema deberán ser clavadas, deberán ser muy parecidas a estas, si he hecho bien mi trabajo, si he hecho bien mi análisis, si he hecho bien mi diseño y si he hecho bien la simulación y también el montaje del